Shalom a toda la clase de la licenciatura en Raíces Hebreas. Hoy tenemos la clase del módulo 1, Historia del Pueblo de Israel. El tema 3, vamos desde David a Mashiach. En la introducción decimos que, como lo atestigua en Devarim, Deuteronomio 32, y en muchas partes de la Escritura, la nación de Israel pasaría de la bendición de vivir en la tierra de Israel a la maldición de ser expulsado de su tierra, extendiéndose como diáspora, y todo a causa de apartarse del camino del Altísimo, luego de ser dispersado por todo el mundo y por solo gracia y misericordia en los últimos tiempos, llamado la Harit Ayamín, sería restaurado en la misma tierra. Los reinos de Yehudá de Israel, el reino del sur y el reino del norte, pero ahora con un reinado del Melech Tzaddik, el rey de justicia, Yeshua el Mesías. Fueron 4 transgresiones del pueblo de Israel, las cuales están, primero, el no respetar los mandamientos del Altísimo, que llevaron finalmente, como se indica en el libro de Romanos 1, 18-32, a la idolatría, a la perversión sexual, al derramamiento de sangre inocente. Y luego, algo que fue más terrible, es el odio infundado, que se tradujo en envidias, egoísmos, chismorreos, que llevó al pueblo a perder todo lo que se había logrado, siendo expulsados una tercera vez de su tierra hasta nuestros días. Son muchas las advertencias y sobre todo esto fue dicho con firmeza para Israel, que volviera de sus malos caminos. Y es por esto que gran parte de la historia de Israel se ve en este periodo azotado por guerras, devastaciones, destrucciones, por no respetar la palabra del Altísimo. Ahora haremos un nuevo recorrido de 1100 años aproximadamente, desde el rompimiento del rey David hasta la destrucción del segundo templo, para el cual nos enfocaremos en 6 temas muy importantes: la división del reino del norte y del sur, después desde el tabernáculo de reunión hasta el segundo templo. Luego vamos a ir de la monarquía de los reinos del norte y del sur de Israel, los profetas que anunciaron la decadencia y caída, dispersión y retorno de Israel, los imperios que lo traspasaron durante estos siglos y la época de Mashiach hasta la dispersión. Por lo tanto, vamos a comenzar con el concepto de lo que es la división que tuvo principalmente y por qué se dividieron y luego fueron dispersados los reinos del norte y el sur. Hay un llamado, y este llamado es a las ovejas perdidas, y realmente conocemos nuestra identidad y la promesa que Yahweh nos dejó. Y esta es una pregunta valiosísima, sobre todo si estamos pensando justamente en qué pasó y qué pasó con nuestro pueblo, cómo ocurrió. El Mashiach dijo que él había sido enviado solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, en Mateo 15, 24. Y como la mayoría de sus seguidores después del primer siglo, ¿no provenían todos del judaísmo entonces? ¿Y entonces a quién se refería él? El problema reside en nuestra tendencia de pensar que hay y existe una total correspondencia entre lo que se entiende Israel y los judíos. Pero por definición los judíos son descendientes de Yehudá, hijo de Jacob, y de esta manera ellos son solamente una de las 12 tribus de Israel. Y esta aclaración, y en este post nos estaremos refiriendo a los judíos bíblicos de la tribu de Yehudá, los hebreos o israelitas verdaderamente anteriores a la usurpación edomita del nombre judías, que ganaron por pertenecer a la provincia romana. ¿Cómo comienza todo? Hemos hablado que después de Salomón hizo lo que desagradaba a Yahweh
y no permaneció leal a Yahweh como su padre David. Yahweh se indignó contra Salomón porque su corazón se había desviado de Yahweh, el Elohim de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a otras deidades, pero él no obedeció lo que Yahweh le había mandado. Entonces Yahweh le dijo a Salomón: por cuanto eres culpable de esto y no has guardado mi pacto y las leyes que yo te mandé, te arrebataré el reino y se lo entregaré a un servidor tuyo. Pero por amor a tu padre David, no lo haré en tus días, lo arrebataré de las manos de tu hijo. Sin embargo, no le arrebataré todo el reino, le daré a tu hijo una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, que yo he elegido. Y esto lo vemos en Primera de Reyes 11, 6, 9 y 13. Cuando Roboam, hijo del rey Salomón, decidió imponer cargas más pesadas a sus súbditos, 10 de las tribus se separaron guiadas por Jeroboam, quien fue de la tribu de Efraín. Primera de Reyes 11, 12. Así Efraín llegó a ser sobrenombre para el reino del norte, y algunas veces fueron también llamados casa de José, que era el padre de Efraín, y ellos también retuvieron el nombre de Israel. Por eso es importante notar que las tribus del norte se llevaron el nombre de Israel. ¿Y por qué? Porque el nombre del norte lleva el nombre de Israel. ¿Por qué ocurre eso? Porque era su herencia. El nombre del padre Israel era asignado al primogénito y el derecho de primogenitura le fue otorgado a Yosef. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, aunque él era el primogénito, pero cuando profanó el lecho de su padre, su derecho de primogenitura se lo dio a los hijos de Yosef, hijo de Israel. De modo que no fue registrado como primogénito en la genealogía. Y aunque Yahudá llegó a ser más fuerte que sus hermanos, y de él procede un príncipe, que es el derecho de primogenitura, siempre fue de Yosef. En Primera de Crónicas 5, 1, 2. También como primogénito Yosef recibió doble herencia y le fue dado 2 tribus en nombre de sus hijos Menashe y Efraín. Ahora, como dice, ahora tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Misraín, antes de que yo viniera a ti a Misraín, serán míos. Efraín y Menashe no serán menos míos que Rubén y Shimeón. Pero la progenie que te nazca después de ellos será tuya. Y ellos quedarán registrados en lugar de sus hermanos en su herencia. Esto lo dice en Génesis 48, 5 y 6, que es la bendición de Israel para sus hijos. Pero de ellos 2, ¿quién se quedó con la bendición del primogénito? Fue Efraín. Dice, pero Israel alargó su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Menashe, cruzando así las manos. Aunque Menashe era el primogénito, cuando Yosef vio que su padre estaba poniendo su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, pensó que se había equivocado. Así que tomó la mano de su padre para moverla de la cabeza de Efraín a la de Menashe. Le dice José, así no, padre, que el otro es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre objetó diciendo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y también será grande, pero su hermano menor será más grande que él, y su linaje será suficientemente numeroso para formar naciones. Así los bendijo aquel día diciendo, por medio de ustedes invocará a Israel las bendiciones diciendo, que Elohim te haga como Efraín y Menashe. Y así puso a Efraín antes de Menashe. Génesis 48, 14 y 17 al 20. Y con ello recibió el honor de quedarse con el nombre de Israel. Por ello, en la división del reino, la tribu de Efraín se llevó el nombre de Israel, y por ende el reino del norte se
puso el nombre de la casa de Israel. Ahora el reino del sur fue llamado el reino de Yahudá y conservó el trono de David. En este reino permanecieron las tribus de Yahudá y de Benjamín, con el fin y con el propósito de usar bien la palabra de verdad, como dice Timoteo, o segunda de Timoteo 2:15. Esto es muy importante desde el punto de vista para poder ir entendiendo cuáles son las definiciones que existen en la Escritura. Nosotros debemos reconocer la distinción que los profetas hacen después de la división entre Yahudá e Israel. Ellos no son solamente sinónimos poéticos. Durante aquel tiempo, Jeroboam salió de Jerusalén y el profeta Ahijah de Shiloh lo encontró en el camino. Este se había puesto un manto nuevo y cuando estaban los dos solos en el campo, Ahijah cogió el manto nuevo que llevaba puesto y lo desgarró en 12 pedazos. Y le dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos para ti, porque así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel: voy a arrebatarle el reino de las manos a Shlomo, y a ti te daré 10 tribus, pero él tendrá una tribu, por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he elegido de entre todas las tribus de Israel. Porque me han dejado y han adorado a Astorot, la deidad de los sidonios, a Kemosh, la deidad de Moab, a Milcón, la deidad de los amonitos. No han andado mis caminos para hacer lo que me agrada y guardar mis leyes y mis reglas como su padre David. Sin embargo, no le quitaré todo el reino, sino que lo mantendré como gobernante mientras viva, por amor a mi siervo David, al que yo elegí, y el que guardó mis mandamientos y mis leyes. Pero quitaré el reino de las manos de su hijo, y a ti te daré las 10 tribus. A su hijo le daré una tribu, para que mi siervo David tenga en él una lámpara delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo me he elegido para establecer mi nombre. Pero yo te he escogido a ti, reina donde deseas y serás rey de Israel. Si obedeces todo lo que te mandé y andas en mis caminos y haces lo recto ante mis ojos, guardando mis leyes y mis mandamientos como hizo mi siervo David, yo estaré contigo y te edificaré una dinastía perdurable como se la edifiqué a David. Yo te hago entrega de Israel y castigaré a la descendencia de David por ese pecado, pero no para siempre, como dice en Primera de Reyes 11, 29, 39. Es por eso que quedó dividido, por lo tanto, 2 casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Yahweh dijo que él tenía un propósito en todo esto y prometió bendecir a Jeroboam si permaneciera obediente, pero Jeroboam tuvo miedo de que si sus súbditos seguían yendo a Jerusalén para las fiestas de Yahweh, ellos podrían otra vez llegar a ser leales al reino rival. Así que Jeroboam puso un sitio de adoración alternativo y de ahí la idolatría creció. Jeroboam reedificó a Shekem o Siquem en la serranía de Efraín y residió en ella. Salió de allí y reedificó en Penuel. Y Jeroboam se dijo: ahora el reino podrá volver a la casa de David. Si este pueblo sigue subiendo para ofrecer sacrificios en la casa de Yahweh en Jerusalén, el corazón del pueblo se volverá a su amo Roboam, rey de Yahudá, y me matarán, y volverán a Roboam, rey de Judá. Así que el rey tomó consejo e hizo 2 becerros de oro,
y le dijo al pueblo: ustedes han estado subiendo a Jerusalén por mucho tiempo. Aquí tienen a tu Elohim, oh Israel, que te hizo subir de la tierra de Misraim, y puso uno en Betel y el otro lo puso en Dan. Esto resultó ser causa de culpa, porque el pueblo iba para adorar al becerro de Betel y al de Dan. También hizo lugares de culto en los lugares altos y nombró sacerdotes de entre la gente común que no eran descendientes de Leví. Colocó en Betel a los sacerdotes de los santuarios que había nombrado para sacrificarle a los becerros que había hecho. Y Jeroboam instituyó una festividad el día 15 del mes octavo, en imitación de la festividad que había en Yehudá, y estableció uno en Betel y subió al altar de ahí. Todo esto nos indica ya no solamente una separación desde el punto de vista físico, sino que también una separación con el que él lo había levantado como rey. Para el año 722, el Eterno había tenido suficiente. Y viene el profeta Osea y describe a Efraín como mezclado con los demás pueblos, en Osea 7:8. Ellos querían ser solo como cualquier otra nación, en lugar de ser único tesoro, así que ellos tuvieron lo que ellos pidieron. Y su castigo actualmente fue llegar a ser pueblo gentil. El Eterno usó a los asirios para llevar a estos israelitas lejos en exilio y los asentó donde quisiera. En el año 12 de Ahaz, rey de Yehudá, comenzó a reinar Hoshea, hijo de Elá, sobre Israel, y en Samaria reinó 9 años. Y él hizo lo que era desagradable a Yahweh, aunque no como los reyes de Israel que habían reinado antes de Shalmanesar, rey de Asiria, quien marchó contra él. Y Hoshea se hizo su vasallo y le pagó tributo. Pero el rey de Ashur, Asiria, sorprendió a Oseas en un acto de traición, y éste había enviado mensajeros a So, rey de Misraim, Egipto, y no le había pagado el tributo al rey de Asur, Asiria, como en años previos. Por eso el rey de Asiria lo arrestó y lo encerró en una cárcel. Y después el rey de Asiria marchó contra todo el país. Llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el 9º año de Hoshea, el rey de Asiria capturó a Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Jaljal, y en Jabor, el río Gozán, y en las ciudades de Media. Y esto sucedió porque los israelitas pecaron contra Yahweh su Elohim, que los había librado de la tierra de Misraim, del poder de Faraón, rey de Misraim, porque ellos veneraron a otras deidades y siguieron las costumbres de las naciones que Yahweh había desposeído junto y delante de los hijos de Israel. Y las costumbres que establecieron los reyes de Israel, los israelitas cometieron secretamente actos que no eran correctos contra Yahweh su Elohim. Se edificaron lugares altos en todas sus comunidades, desde las torres de los centinelas hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron imágenes y estatuas de cera sobre toda colina alta y debajo de todo árbol frondoso, y ofrecieron sacrificio allí en los lugares altos, como las naciones que Yahweh había exiliado delante de ellos. Cometieron actos perversos para provocar a Yahweh y adoraron fetiches acerca de los cuales Yahweh les había dicho: ustedes no hagan tal cosa. Yahweh advertía a Israel y a Yehudá por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y observen mis mandamientos y mis estatutos conforme a todo lo que dice la Torá que mandé a sus padres y que les transmití por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no obedecieron, sino que se hicieron testarudos, como lo hicieron sus padres, los cuales no creyeron en Yahweh tu Elohim. Desecharon sus leyes y sus alianzas que él había hecho con sus padres, y las amonestaciones que le había dado. Fueron tras el engaño y quedaron engañados,
Imitaron a las naciones que estaban a su alrededor, a las cuales Yahweh les había prohibido emular. Rechazaron todos los mandamientos de Yahweh su Elohim. Se hicieron ídolos fundidos, 2 becerros y un poste sagrado de Aserá. Se postraron ante todos los ejércitos del cielo y adoraron a Baal. Entregaron al fuego a sus hijos y a sus hijas. Practicaron augurios y adivinaciones y se entregaron a hacerlo lo que desagradaba a Yahweh, provocándolo. Por eso Yahweh se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. No quedó sin uno solo tribu de Yehudá, como dice en 2 de Reyes 17, 1-18. Yehudá también desobedeció y fue llevado en exilio, aunque una parte se arrepintió y regresó a la tierra prometida. Pero las tribus del norte se asimilaron con otras naciones y la mayoría de ellos perdieron su identidad completamente. Pero Yahweh nunca olvidó quiénes eran ellos. Pero tampoco Yehudá guardó los mandamientos de Yahweh su Elohim. Siguieron las costumbres de Israel, las cuales había ellos hecho. Así que Yahweh desechó a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores y finalmente los echó de su presencia, como dice en 2 de Reyes 17, 19-20. Jacob había prometido que los descendientes de Efraín llegarían a ser un pueblo y también serían grandes. Y aquí tenemos una de las más maravillosas e importantes profecías de la Escritura. Al bendecir a Efraín por sobre su hermano Israel, Jacob declara que la semilla o simiente de Efraín llegará a ser lo que se llamó Meló Agoyim, o la plenitud de los gentiles. La semilla física de Abraham, Isaac y Jacob, que fue prometida literalmente llenar la tierra un día como la arena y el polvo de la tierra y como la estrella del cielo, ahora vendría a pasar en y a través de Efraín. Efraín sería el vehículo a través del cual la gran preciosa promesa única de multiplicidad física ocurriría literalmente. El término Malé Agoyim, que se dice la plenitud de los gentiles. ¿Y esto no le recuerda alguna cosa? La plenitud de los gentiles, pues sí, vuelve a aparecer en Romanos 11, 25, 26, cuando Saúl dice que el endurecimiento que le ha ocurrido a Israel es parcial, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y entonces todo Israel se salvará, como está escrito. El profeta Ochea nombró a su tercer hijo Jezreel o Yisrael, que significaba Elohim siembra. Él en verdad esparció el reino del norte como semilla. Lo mismo hizo con los primeros creyentes con las persecuciones del Imperio Romano. Pero una semilla plantada está escondida en el suelo con el propósito de salir para traer mucho fruto. Amós 9:9 dice que Yahweh zarandeará esta tribu de entre todas las naciones y aún así Él no perderá ningún grano en la tierra. Yosef algún día será reunido con Yehudá. Dice, entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo, tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella, para Yehudá y los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otra vara y escribe sobre ella, para Yosef, vara de Efraín, y toda la casa de Israel, y sus compañeros. Luego únelas una con otra, para que sean una sola, y será una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten, ¿no nos enseñarás qué significa para ti estas cosas? Entonces le dirá que así ha dicho Adonai Yahweh. Miren, yo tomo la vara de Yosef, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y las pondré junto con la vara de Yehudá. Los haré una sola vara, y serán una sola en mi mano. Y esto lo dice en Ezequiel 37, 15, 19. Ahora bien,
¿Quién es Yosef? ¿Y quién es Efraín? ¿Y dónde están ellos hoy en día? En Yirmeyahu, Jeremías 31, nosotros vemos a Efraín que se golpea a sí mismo porque aunque él pensaba que era un hombre justo, realmente estaba haciendo muchas cosas paganas y solo ahora lo entiende. Dice en esto Jeremías 31, dice, puedo oír a Efraín que se lamenta y dice, me castigaste y fui castigado como novillo sin domar. Recíbeme de nuevo, déjame volver, porque tú, oh Yahweh, eres mi Elohim. Ahora que he regresado estoy lleno de remordimiento. Ahora que me doy cuenta, golpeo mi muslo. Estoy avergonzado y humillado, porque he llevado el oprobio de mi juventud. Lo dice en Jeremías 31, 18, 19. Esto simplifica nuestra identificación de Efraín como que son gentiles en su apariencia, creyentes que se ven a sí mismos como obedeciendo a Dios, aunque no perciben que incluso ese nombre, Dios, está corrompido por el paganismo. Cuando Efraín reconoce su error y se arrepiente, Yahweh dice, ciertamente Efraín es un hijo querido para mí, un niño mimado, Jeremías 31, 20. Y les daré pastores según mi corazón, y ellos los pastorearán con conocimiento y destreza, Jeremías 3:15. Por eso están entendiendo aquellos que se dicen cristianos, continuarán llamándose a sí mismos con un nombre que fue dado por este mundo y practicando muchas más cosas paganas que las que imaginan o conocen, o volverán a la familia a la que pertenecen. Solo los verdaderos escucharán y entenderán este mensaje, porque el Ruach se moverá en sus corazones. Es por eso que después de la resurrección del Mesías, y una de las razones por la cual sus seguidores se decepcionaron, fue que ellos habían pensado que Yeshua restauraría el reino de Israel en ese tiempo. Lo preguntan en Lucas 24, 21 y luego en Hechos 1, 6. De hecho, una razón por la cual muchos judíos lo rechazaron como el Mesías es porque él no trajo a las tribus perdidas de regreso en el momento. Es por eso que también podemos reflexionar en esto. El Mesías no solamente es para los judíos, el Mesías es para las 12 tribus de Israel y todos sus descendientes. Veamos un poco, justo antes de la ascensión, los discípulos de Yeshua le preguntaron si ese era el tiempo en que él iba a restaurar el reino de Israel. ¿De dónde sacaron ellos esa idea? Y ciertamente esta idea no ha sido un punto importante en la doctrina cristiana desde entonces. Para el profeta Isaías había dicho que el principal trabajo del Mesías era levantar las tribus de Jacob o de Israel y restaurar a los sobrevivientes de Israel. Entonces, por alguna razón, entendemos eso. Dice, te pondré también como luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los extremos de la tierra, en Isaías 49:6. Quizás nosotros no hayamos entendido su misión del mismo modo que sus primeros seguidores. El mandamiento concerniente también a un concepto llamado el pariente más cercano, que dice, si tu paisano está en estrechez y tiene que vender parte de su propiedad, su redentor más cercano vendrá y redimirá lo que su pariente ha vendido, Levítico 25:25. Es ilustrado de manera práctica en su libro de Ruth, siendo este aspecto la perfecta figura de lo que Yeshua vino a hacer. Su propio antepasado, Boaz, pagó por un pariente para recobrar la conexión perdida de su patrimonio. Ahora, 2 castigos han sido asignados a la casa de Israel, de los cuales ellos necesitan redención, simbolizados por los nombres de los hijos de los profetas Oseas. El primero fue Lo Ruamna, no aceptado, y el segundo Lo Anni, no pueblo mío. Pero él también dijo, en lugar de que se les diga, ustedes no son mi pueblo, se les llamará hijos de Elohim vivo, en Oseas 1:10.
Pueden pensar de algún pueblo o de cualquier nación, raza o tribu o lengua, quienes se describan a sí mismos como redimidos y además son llamados hijos de Elohim. Una pista está en Yohanan 1:12. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de llegar a ser hijos de Elohim. Otra pista, en 1 de Yohanan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Elohim, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Cualquiera que llene esta descripción es donde encontramos a Efraín hoy en día. Shaul dijo, pues la creación aguarda con ardiente anhelo que se manifieste los hijos de Elohim, en Romanos 8:19. ¿Recuerden al padre del hijo desobediente? ¿Quién tiene un hijo todavía en esa casa, pero está esperando con expectación que el otro regrese? Así que cuando nosotros leemos y ahora entendemos y comprendemos de quién estaba hablando el Mesías, más allá de unas personas que tengan que volver a su casa y se arrepienta y también sea recibido, pero está hablando de las dos casas, la de Yehudá y la de Israel. Yehudá permaneció entonces todavía seguro en casa, pero aunque Yahweh había abandonado por un momento a Efraín, su corazón ansiaba tener su primogénito de regreso, por lo que él dice, oh naciones, escuchen la palabra de Yahweh y hágalo saber en las costas lejanas. Digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo guardará, como el pastor a su rebaño. Jeremías 31:10. Este es el contexto de Yeshua, identificándose a sí mismo como el buen pastor, en Juan 10:11-14. Cuando él dijo que él tenía otras ovejas que no eran de este redil, no eran del redil de Judá, él estaba haciendo eco de la profecía de Ezequiel de que habría un pastor para ambas, Yehudá e Israel, tal como lo habló en Ezequiel 34:23. Dice, yo levantaré sobre ellas un solo pastor, mi siervo David, y las apacentará, él las apacentará y así será su pastor. Nosotros tenemos que leer el pacto renovado, mal llamado en Nuevo Testamento, a la luz de esas promesas, de recoger a Efraín, o nos perderemos la explicación de para qué Yeshua vino. Porque Él vino a rescatar las tribus perdidas de Israel. ¿Y cuál es su pacto con Israel? Es la Torá, la cual fue dada a Israel en el monte Sinaí para todas las generaciones. Pero recuerden, el pueblo que estaba al pie del monte Sinaí, los israelitas que habían escapado de Egipto, y junto a ellos muchos que no eran israelitas, hasta ese momento solo eran herederos de la promesa de Abraham, de Isaac y Jacob. No había aún ninguna promesa hecha a ellos mismos. Esa promesa les fue dada en ese mismo monte, a condición de que respetaran el pacto. ¿Y sabemos lo que sucedió después? Por eso Shaul dice, porque Elohim lo encerró a todo bajo desobediencia, para tener misericordia de todos. Romanos 11:32. En su último Pesaj, conocido también como Pascua, pero la palabra de la fiesta es Pesaj, Yeshua inició un pacto renovado, profetizado en Jeremías 31:31. Dice, miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. El pacto renovado fue dado como Torá, ley, porque este pacto ha sido dado como Torá sobre la base de mejores promesas. Hebreos 8:6. Dice, pero ahora Yeshua ha alcanzado un servicio sacerdotal más excelente, porque es mediador de una alianza superior, establecida sobre promesas superiores. La asamblea del Mesías es Israel. Y la asamblea es obediente a Torá.
el pacto renovado no fue dado a ninguna iglesia, sino a las dos casas de Israel. En hebreo realmente es un pacto renovado, con pocas concesiones agregadas mientras hagamos la transición de regreso. Pero el pacto es con la casa de Israel y la casa de Yehudá. Prácticamente cada vez que él menciona la Besorá, llamemos así la palabra, la buena nueva, tenemos que tener en cuenta que él lo asoció con el reino, el cual desde Jeroboam había pertenecido a Efraín, siendo de la casa de Yehudá. Él es un rey sin reino hasta que ambas casas vuelvan a estar juntas. Jacob había profetizado de Efraín que su linaje sería suficientemente numeroso para formar naciones, Génesis 48, 19. Y en hebreo realmente dice que ellos serían una abundante multitud de peces que se multiplican en la tierra. Y la única vez que nosotros vemos esta idea otra vez es cuando Yeshua multiplica los panes y los peces junto al mar de Galilea, y donde habían 12 canastas de sobra suficiente para las 12 tribus. Cuando él dijo que irían como pescadores de hombres, esta no fue una idea nueva. Él estaba haciendo alusión a una profecía específica, que en Jeremías 16, 14 y 16, ciertamente viene un tiempo, declara Yahweh, cuando no se dirá más por vida de Yahweh, que hizo subir a los israelitas de la tierra de Misraim, sino por vida de Yahweh, que hizo subir a los israelitas de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los habían desterrado. Pues los traeré de nuevo a su suelo, el cual di a sus padres: miren, yo envío a muchos pescadores y los pescarán, declara Yahweh, y después de eso enviaré a muchos cazadores y los cazarán sobre todo monte, sobre toda colina y en las hendiduras de las peñas. Esto dice en Jeremías 16, 14, 16. Y es por eso que es interesante recordar que no fue sino hasta nuestro Mesías Yeshua quien declaró que Él nos haría pescadores de hombre. Los discípulos talmidín de Yeshua son enviados a pescar esta multitud de Israel, y todos nosotros también tenemos esa orden dada al final de todos los besorín o las buenas nuevas. Como verán, no se trata de convertir a cualquiera, se trata de llevar el mensaje que por medio del Ruaj solo serán escuchados por los oídos de Yahweh que abrirá. Nosotros no convertimos a nadie, solamente transmitimos el mensaje, mas el propio Espíritu, el de Yeshua, el Mesías, se encargará de hacer crecer a cada uno de los suyos. Así que Yeshua no negó que había venido a restaurar el reino de Israel. Todo lo que hizo fue volver el enfoque de los discípulos hacia lo que resultaría haber sido el primer paso: encontrar a los súbditos del reino del norte, sus familiares perdidos hasta hace mucho tiempo, y hacerlo otra vez un pueblo digno de ser ciudadanos. Él los estaba enviando con una red para traer a Efraín de regreso al pacto que una vez ellos abandonaron, porque Él y hoy sus seguidores verdaderos eran esos parientes redentores de las tribus rebeldes. Cuando Yeshua pagó nuestro rescate en el cumplimiento del tiempo, en Gálatas 4:4, lo ha dicho por el profeta Oseas, de no aceptado, que había terminado. Y era solo cuestión de informar a los israelitas esparcidos que podían regresar a casa. Eso es lo que Él envió a sus apóstoles a hacer. En poco tiempo ellos estuvieron celebrando, porque muchos estaban regresando a Yahweh de entre los gentiles. Incluso Jacob, el hermano de Yeshua, quien al principio vaciló el permitir a aquellos supuestos gentiles dentro de la casa, después dirigió su epístola claramente y dijo a las 12 tribus de Israel que están en dispersión. Si la semilla de Efraín está mezclada entre todas las naciones,
Entonces muchos, si no la mayoría, de los que responden a la Besorá, a la buena nueva, pueden ser gentiles solamente en un sentido secundario. Verdaderamente Shaul describe a los nuevos creyentes como ustedes eran gentiles, en 1 Corintios 12:2 y en Efesios 2:11. El Eterno había prometido a Abraham, Isaac y Jacob que gente de todas las naciones serían injertadas en su simiente. Es decir, cada tribu o clan en la tierra, en algún lugar a lo largo de la línea, se casaría con al menos una de las tribus descendientes de Jacob. Así, gracias al proceder de buscar las tribus perdidas, a muchos otros se les dio la oportunidad de unirse al pueblo de Yahweh. Siempre ha habido una multitud mezclada de otras naciones que llegarán a ser parte de la nación de Israel. A ellos les es dado el mismo derecho como los nativos nacidos siempre y cuando guarden el pacto. Habrá una misma ley para ustedes y para los residentes extranjeros. Será una ley perpetua a través de las edades. Ustedes y los extranjeros serán iguales delante de Yahweh. El mismo ritual y la misma regla aplicará a ustedes y al extranjero que resida entre ustedes. Y esto lo dice en Números 15 o en Bamidbar 15:16. Pero el enfoque de traer a Israel de regreso al pacto que ellos habían abandonado fue perdido en el impulso para alcanzar hasta la última tribu, con lo que resultó ser una nueva religión. Históricamente, todo lo que deseaban ser parte de la iglesia instituida católica tuvieron que cortar todo lazo con su raíz hebrea. Y por el otro lado, también se dio un ultimátum: aceptar, por otro lado, desde el punto de vista judío, que Bar Kokhba y no Yeshua era el Mesías. O serían echados fuera de la sinagoga. Así las dos casas volvieron a separarse una vez más. ¿Y alguien más puede ver la mano del enemigo en esta separación? Para la época en que Yeshua fue sacrificado, ya los edomitas eran conocidos como judíos. Para entender esto, Edom eran los hijos de Esaú. El rey Herodes es la mejor prueba histórica de este hecho. Era edomita, pero es históricamente conocido como judío, porque era él gobernador de Judea, no porque perteneciera a la tribu de Yahudá. Y poco trabajo le costó a Hasatán usar a sus aliados para primero matar al verdadero Mashiach y luego tratar de evitar el trabajo de los discípulos. Discípulos son todos los creyentes, incluidos los actuales, no solo los primeros 12. De reunir a las tribus perdidas con la tribu de Yahudá, evitando que los judíos se mezclaran con la nueva secta, bajo pena de ser cortado de las sinagogas y del pueblo mismo. Más adelante haría algo muy parecido al oficializar y estatizar la iglesia cristiana. Pero en nuestros días tenemos esa puerta incomparablemente abierta y se está haciendo visible para todos los que tienen ojos para ver. Están llegando aquellos días y con ellos el cumplimiento de muchas promesas y profecías. Con la mayoría de los campesinos, y hay una leyenda de unos campesinos que descubren que ellos eran realmente la realeza. Tal vez nos asombre descubrir que después de todo somos herederos de un linaje noble, pero solo si guardamos el pacto esta vez. Así que nuestro enfoque necesita ser otra vez el pueblo de Israel, el verdadero Israel de Yahweh. Y por lo tanto no pases por alto este llamado. Por eso bendito es Yahweh, que tiene todo planificado. Un tema siguiente de lo que va desde el periodo de Abraham hasta David es el tabernáculo. Y vamos a hablar del tabernáculo al segundo templo. El eje central de toda la historia desde David hasta el Mesías está relacionado entre el tabernáculo, templo, y la relación entre el Eterno y el pueblo de Israel.
su proceso de perversión y adulterio y fornicación, su expulsión del territorio, el alejamiento de la presencia del Todopoderoso desde Jerusalén, como lo indica Ezequiel, y la dispersión del reino del norte, que fue la pérdida de las casas de la tribu de Israel. Luego la dispersión del reino del sur, Yahudá, el cual luego de un exilio de 70 años vuelve, pero al pasar el tiempo nuevamente cae en la idolatría. Es la pérdida de la relación con el Altísimo y las constantes conquistas de pueblos, y por último, la espera del Mesías, al cual el pueblo Yahudá vino, mas no le recibieron. Podemos decir que la historia del tabernáculo comienza en Shemot, en Éxodo 25, 8, 9, en la cual el Altísimo le dice: tienes que hacerme un lugar apartado para que yo pueda habitar entre ellos. Lo harás de acuerdo a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo, el diseño del mobiliario, así como lo tienes que hacer en la sombra de lo que verás en los cielos. Algo que es único en el mundo, puesto que el Eterno está permitiendo que no solo lo vea Moshe, sino que hace una réplica de lo que está en los cielos, a fin de habitar con el pueblo de Israel, que aún no se ha dividido. El objetivo de este tabernáculo es según Shemot 25, 21, 22, y dice: pondrás la cubierta del arca encima del arca. Dentro del arca pondrás los testimonios que yo te daré, y allí me reuniré contigo. Yo hablaré contigo desde arriba de la cubierta del arca, desde entre los dos querubín que están sobre el arca para el testimonio, acerca de todas las órdenes que yo te estoy dando para los hijos de Israel. Este lugar servía principalmente para la comunicación con el Altísimo, por lo cual él constituyó de la tribu de Leví, los Cohen, la columna y la comunicación, y definió los oficios. En este sentido, el Cohen Agadol, quien era quien podía entrar en el lugar Kadoshim, el lugar santísimo. Solo la Yom Kippur, el día que cubría todas las transgresiones, y el resto de Cohen al servicio de los demás. Se establece que solo se hará los corbán o los sacrificios en el tabernáculo, y que todo lo referente a la expiación de pecado, limpieza de impureza y otros servicios solo se podían hacer a través del Mishkan. Tenía una columna de fuego en la noche y una nube de día, y cuando la columna se movía, todo el pueblo se movía. Así también se establecía una comunicación con el pueblo, quien estaba protegido por el Altísimo. Luego de la entrada a la tierra prometida, el tabernáculo, el Mishkan, estuvo en varios lugares, hasta que el rey David tomó la ciudad de Jerusalén y luego estableció en ella el lugar donde se edificaría el primer templo. Es por eso que estuvo en el desierto 40 años, en Gilgal 14 años, en Shiloh 369 años, en Nob y Gibón, en época del rey David, 57 años. Y el total del tabernáculo hasta el Mishkan fueron de 480 años. Luego viene la construcción del templo de Jerusalén. Fue el edificio más importante del reino de Salomón, gracias al cual su nombre se ha recordado hasta los 30 siglos después de su muerte. Ya en el periodo antes del Mesías, el templo había acaparado la mayoría de los escritos donde aparecía el rey Salomón. Sabemos que en las catedrales medievales, la imagen de la escultura y las vidrieras del templo de Salomón, y sobre todo su destrucción en el año 586 antes de la era común, a manos del rey Nabucodonosor, simbolizó el pasado del pueblo de Israel, así como su grandeza perdida. Fue constituido en la dinastía de David, Salomón, ya que David, viendo a su hijo con poca experiencia, él dirigió el almacenamiento de todos los materiales que se determinaban para la construcción. Y en el libro de Crónicas de los Reyes de Yahudá hay una explicación específica de la construcción al servicio, la disposición de los Kohanim y todo lo que era necesario para que este templo funcionara. Luego, si entendemos cómo el primer templo, el Beit Hamikdash,
David, el segundo rey de Israel, pretendió el proyecto de edificarle una casa a Yahweh, declarando que era impropio que él, el rey, morara en un palacio de cedro, mientras que el santuario de Elohim no era sino una tienda, en 2 Samuel 7:2. Pero Yahweh habló por boca del profeta Natán, rechazando la ofrenda propuesta por David, rey de Israel, aunque en muchos aspectos, esto también, sabiendo que él era un hombre conforme al corazón de Elohim, él había pecado, y su pecado no había sido perdonado. No obstante, le fue permitido a David reunir el material para la casa de Yahweh, y edificó lo que había y definió lo que había que construir. Y por lo tanto, el que edifica finalmente es Salomón.